Plan del trabajo de integración curricular. Estimada Magíster Estefanía Aro, estimados compañeros, a continuación voy a presentar el tema de mi investigación. Estrategias lúdicas para el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de subnivel básica media en la Unidad Educativa Rafael Suárez Meneses, año lectivo 2025-2026. Para el desarrollo del problema, vamos a abordarlo en 4 partes. Primero se presentará el problema central. Segundo, causas y efectos. Tercero, el contexto. Y cuarto, las necesidades de una intervención. El problema central. Existe un bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes del subnivel de educación básica media de la Unidad Educativa Rafael Suárez Meneses, problema que se ve reflejado principalmente en el área de lengua y literatura. Una vez presentado el tema central, es necesario estructurar el árbol de problemas para conocer la realidad. Por ello tenemos las causas y los efectos. La primera causa tenemos falta de material didáctico como estrategia de apoyo durante el desarrollo de temas de lengua y literatura, cuyo efecto es la pérdida de interés de los estudiantes durante las clases de lengua y literatura al considerarlas cotidianas. Del mismo modo tenemos la causa número 2, que es el desconocimiento de los docentes al no recibir capacitaciones para el uso de estrategias lúdicas que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área, cuyo efecto sería las escasas habilidades para la producción de estrategias que motiven a los estudiantes y desarrollen en ellos el interés por aprender más. La causa número 3. Uso de métodos tradicionales durante el desarrollo de las clases, en donde se busca principalmente la repetición y la memorización, dando como resultado que se produzca un aprendizaje pasivo, en donde el estudiante no tiene la capacidad de reflexionar e interpretar la información. Del mismo modo tenemos la cuarta causa, desde el punto de vista de los estudiantes, en donde existe una falta de motivación e interés en temas de lectura, al considerarla como una obligación, cuyo efecto sería que los estudiantes pierden oportunidades para desarrollar habilidades lectoras, lo que dificulta el análisis y la interpretación de textos. La causa número 5. Demasiada carga docente en el desarrollo de sus habilidades. Al tener demasiadas actividades que realizar como docentes, el efecto sería que no cuentan con el tiempo necesario para crear material didáctico o estrategias innovadoras para la enseñanza. Otro factor muy importante es la causa número 6, en la que existe un exceso de estudiantes por aulas, principalmente en las instituciones fiscales, cuyo efecto se ve reflejado en la que se busca principalmente mantener el control del aula, mantener el control del grupo, evitando así utilizar estrategias activas, sino estrategias de memorización y de repetición. En vista de lo anteriormente citado, el problema se presenta de la siguiente manera. Existe un bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de subnivel de educación básica media de la Unidad Educativa Rafael Suárez Meneses durante el desarrollo de las clases de lengua y literatura debido a que no se utiliza material didáctico como estrategia de apoyo en el desarrollo de las clases. En muchos casos por el desconocimiento por parte de los docentes, por falta de capacitaciones en los que se busque desarrollar sus habilidades para la producción de materiales innovadores, y por otro lado se evidencia también que en su mayoría los docentes optan por usar una metodología tradicional durante el desarrollo de las clases, en muchos casos por el exceso de carga laboral y la exigencia de documentos como planificaciones, rúbricas y reuniones, pero principalmente por la cantidad de estudiantes que existen por aula,
lo que exige que se busque controlar al grupo, evitando el uso de estrategias activas, lo cual afecta también directamente el interés y produce desmotivación en los estudiantes por la lectura, generando deficiencias en su desarrollo de habilidades lectoras, dificultad en el análisis crítico e interpretación de textos, volviendo al aprendizaje un modelo pasivo en el que los estudiantes, principalmente, se vuelven entes de absorción informativa y no sujetos de reflexión, participación y desenvolvimiento. En la actualidad, las instituciones educativas se enfrentan a grandes desafíos en cuanto al tema de la lectura, problema que se profundiza en este subnivel en particular, debido a que los estudiantes que se encuentran en este subnivel fueron parte del proceso formativo virtual que se vivió durante la pandemia del COVID-19, en el que muchos de los estudiantes no contaron con los recursos tecnológicos ni el acompañamiento familiar durante las jornadas educativas, hecho que se vincula también al contacto directo entre el docente y el estudiante, no solo por el acercamiento físico, sino también por el limitado acceso al material y estrategias dinámicas que garantizarían este proceso de aprendizaje, creando una importante brecha en el desarrollo académico, motriz y de desarrollo de habilidades de los estudiantes. La educación en el Ecuador, al igual que en muchos otros países, no estaba lista para este proceso educativo virtual. En muchos casos se evidenció el desconocimiento tecnológico docente, evitando un aprendizaje significativo. Y por otro lado, la atención e interés estudiantil durante las jornadas educativas en el que el estudiante no prestaba atención o se distraía o no contaba con el material físico o tecnológico para el desarrollo de las actividades, como se mencionó anteriormente. Datos que se vieron reflejados al regresar a la presencialidad, donde se evidenció las secuelas ocasionadas durante este proceso y en muchos casos por la presión de cumplir con las destrezas y el contenido obligatorio del año lectivo, no se registró un refuerzo o acompañamiento pedagógico que garantizara el desarrollo completo de estas habilidades académicas, principalmente en el área de lengua y literatura y matemáticas, asignaturas que garantizan el desarrollo crítico y reflexivo de los estudiantes. Ante esta realidad, resulta relevante proponer alternativas metodológicas que respondan a las necesidades actuales de los estudiantes, no solo mediante metodologías tradicionales, que si bien es cierto son muy necesarias, y aparte del proceso formativo, pero la realidad actual exige meditar sobre aspectos como ¿qué nivel de conocimiento tienen los docentes en metodologías activas y el uso de recursos didácticos como apoyo pedagógico? ¿Cómo influye la falta de material lúdico en el desarrollo de las clases? ¿Qué estrategias se utilizan actualmente para desarrollar la competencia lectora en los estudiantes? ¿Cómo contribuiría el uso de estrategias lúdicas en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes? ¿Qué apertura existe por parte de los docentes en implementar estrategias que mejorarían significativamente el proceso de aprendizaje, pero que al mismo tiempo implicarían mayor tiempo en la planificación y elaboración? Son interrogantes que se plantean durante el establecimiento de este problema, pero que al mismo tiempo presentan un panorama más extenso en cuanto al trabajo que se debería realizar frente a la importancia que genera y los resultados viables que garantizan un mejor desarrollo en el proceso de comprensión lectora de los estudiantes. Al crear herramientas lúdicas como alternativas para el uso de las clases de lengua y literatura, permitiendo un desarrollo activo y participativo de los estudiantes. Como se plantea en las preguntas anteriormente mencionadas, se cambia también el enfoque y se busca desarrollar la motivación de los estudiantes por la lectura, destreza que se ve claramente afectada por el poco interés que se presenta durante el desarrollo de las clases educativas. Marco teórico. Las estrategias pedagógicas son un proceso reflexivo e intencional que permite al estudiante gestionar su propio aprendizaje de manera activa. Estas favorecen también la organización, comprensión y recuperación de la información, promoviendo la autonomía, la planificación y la autorregulación.
Además, desde la perspectiva docente, las estrategias de enseñanza constituyen mediaciones fundamentales para fortalecer la motivación, la participación y el aprendizaje significativo dentro del aula. Mientras que la lectura es un proceso fundamental para el aprendizaje, ya que permite a los estudiantes acceder al conocimiento, desarrollar un pensamiento crítico y fortalecer las capacidades cognitivas. No se limita únicamente a decodificar palabras, sino que implica comprender, interpretar y relacionar la información con experiencias previas. Asimismo, la lectura constituye un espacio de interacción entre el docente, el estudiante y el contexto sociocultural. Si tomamos la lectura como un proceso cognitivo, la lectura implica una actividad mental activa en la que el estudiante interpreta, organiza y da significado a la información escrita. Este proceso favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de aprendizajes significativos. La lectura como un proceso interactivo, en cambio, desarrolla mediante la interacción entre el lector y el texto, donde intervienen conocimientos previos, el lenguaje y el desarrollo del pensamiento. El significado se construye de forma dinámica a partir de la participación activa de los estudiantes. La comprensión lectora. Este es un tema fundamental de este proceso investigativo. La comprensión lectora es una capacidad cognitiva que permite interpretar, analizar y reflexionar sobre un texto. Este proceso integra conocimientos previos, habilidades cognitivas y elementos socioculturales que construyen significados y desarrollan un pensamiento crítico. Los componentes de la comprensión lectora involucran procesos como la atención, la memoria, la percepción y el vocabulario. También incluyen la fluidez verbal y los conocimientos previos, elementos que facilitan la interpretación adecuada de textos. En el primer lugar tenemos el nivel literal, que corresponde a la identificación de información explícita dentro del texto, como por ejemplo personajes, hechos o lugares. Esto constituye la base inicial del proceso lector. Mientras que en el nivel inferencial se puede visualizar que se puede deducir información implícita, relacionar ideas y anticipar situaciones no expresadas directamente en el texto, lo que permite el desarrollo del pensamiento interpretativo. Mientras que el nivel crítico, reflexivo, es el nivel más complejo de comprensión lectora, donde el estudiante y el lector analiza y valora y emite opiniones sobre el contenido leído y desarrolla una postura crítica y autónoma de un texto. Dificultades comunes en la comprensión lectora. Las barreras en el aprendizaje lector surgen principalmente de la falta de articulación entre funciones mentales, atención, memoria y percepción, y el uso de metodologías escolares rígidas que priorizan lo mecánico sobre lo profundo. Tenemos 5 obstáculos principales identificados. Problema de decodificación. Muchos estudiantes fallan al transformar signos gráficos en sonidos, lo que, sumado a la debilidad en la memoria de trabajo, les impide retener información esencial y extraer ideas centrales. Sin una decodificación fluida, el acceso al sentido profundo del texto se bloquea. Vocabulario pobre y baja motivación. Un léxico insuficiente impide conectar al texto con conocimientos previos, resultando en interpretaciones superficiales. Asimismo, la falta de interés intrínseca es crítica. Sin voluntad o propósito personal, la lectura se percibe como una imposición técnica y los procesos mentales superiores no se activan. Ausencia de estrategias metacognitivas. La metacognición es el motor que permite al lector supervisar su propio entendimiento. Sin estas herramientas de control, el alumno no identifica cuándo ha dejado de comprender ni sabe cómo adaptar sus recursos mentales para superar las dificultades del texto. Impacto del entorno familiar. El hogar es el núcleo fundamental donde se cimientan los hábitos lectores.
La falta de estímulos y una medición deficiente en el círculo íntimo condiciona negativamente el éxito académico y la capacidad de construir sentido a través de la lectura. Efectos post-pandemia. La crisis sanitaria generó una pobreza de aprendizaje histórica. Se estima que el 70% de los niños de 10 años ahora son incapaces de comprender un texto sencillo debido a la pérdida de interés directo y a la limitación de la enseñanza virtual. En definitiva, estos obstáculos revelan una brecha estructural que demanda una reestructuración urgente de la metodología de enseñanza para evitar el atascamiento intelectual de los estudiantes. La lúdica y su uso actual. Se define como una herramienta que potencia el aprendizaje mediante el juego y la interacción, impulsando el crecimiento físico, mental y socioemocional del estudiante. Actualmente se utiliza para superar la desmotivación de la enseñanza tradicional mediante estímulos positivos, música, juegos recreativos y herramientas digitales, logrando que el aprendizaje sea interactivo y libre de tensión. Para entender nuestra propuesta, debemos definir la lúdica no como un simple juego, sino como una dimensión esencial del ser humano. La lúdica es el motor que permite que el aprendizaje sea significativo, porque elimina la tensión del aula tradicional. Actualmente, la lúdica se apoya en estímulos sensoriales y herramientas digitales. Actividades lúdicas como mediación lectora. Mediación pedagógica. Se concibe como un acompañamiento donde el docente integra el disfrute con el aprendizaje, estimulando capacidades sensoriales y emocionales para lograr una apropiación de conocimiento con sentido. Contexto internacional y regional. Existe una crisis estructural en la comprensión lectora. Por ejemplo, en España, más de la mitad de los estudiantes de primaria rinden por debajo de la media. En Latinoamérica, países como Argentina, México y Colombia muestran cifras alarmantes de analfabetización funcional y dificultades para comprender textos simples. Evidencia en Ecuador. En el país, más de la mitad de los estudiantes de educación básica presentan dificultades para interpretar textos, lo que afecta a su rendimiento general. Sin embargo, proyectos locales que utilizan animaciones socioculturales y tecnologías han demostrado éxito al incrementar la motivación y mejora la capacitación crítica e inferencial de los alumnos. El enfoque lúdico interactivo. La lúdica como mediación. Se plantea que la lúdica no es un fin en sí mismo, sino el medio para que el estudiante conecte con el texto. La mediación lúdica transforma el aula en un espacio de confianza donde el error no se castiga, sino que es parte del juego, lo que reduce el bloqueo emocional frente a textos complejos. El modelo interactivo de lectura. Este modelo sostiene que la comprensión es el resultado de la interacción entre lo que el texto ofrece y los esquemas o conocimientos previos de la lectura. La lúdica ayuda a activar estos esquemas antes de empezar a leer. Proceso de codificación. Se analiza cómo el cerebro procesa los signos gráficos. La estrategia lúdica facilita que la decodificación, reconocer letras y palabras, sean automáticas, liberando espacios mentales para que el estudiante se concentre en el significado profundo. Nivel de comprensión y el rol del guía. Nivel literal e inferencial. La exposición debe destacar que la meta es pasar de la simple identificación de datos a la capacidad de deducir intenciones, causas y efectos que no están explícitas en el papel. Nivel crítico valorativo es el nivel más alto donde el estudiante juzga el contenido. El documento subraya que la lúdica fomenta el debate y la argumentación, que son herramientas claves para este nivel.
El rol del docente mediador. El docente deja de dar clases para facilitar experiencias. Su función es diseñar el escenario lúdico, observar las dificultades de cada alumno y proporcionar la ayuda necesaria en el momento justo. Neuroeducación, emoción y memoria. La motivación lectora se fundamenta que la motivación intrínseca, el deseo interno de leer, nace del disfrute. El juego genera dopamina, lo que predispone al cerebro a aprender de forma más rápida y efectiva. Memoria y comprensión. Aquí se explica la relación técnica entre la memoria de trabajo y la comprensión. Las actividades lúdicas ayudan a organizar la información en bloques que son más fáciles de almacenar en la memoria a largo plazo, evitando la fatiga cognitiva. Innovación y herramientas físicas. La gamificación se introduce el uso de mecánicas de juegos en la lectura, puntos, niveles, retos, etc. Esto no solo mejora la competencia lectora, sino que desarrollan habilidades del siglo XXI, como el pensamiento lógico y el uso responsable de tecnología. Fundamentación de los recursos e instrumentos. El cierre de la exposición explica que los recursos físicos como fichas, libros, álbumes, dispositivos son el soporte material de las estrategias. Se fundamenta que estos deben ser pertinentes, acorde a la edad y contexto del alumno. Intencionados. Cada objeto en el aula debe tener un propósito pedagógico, claro, como por ejemplo un rompecabezas de palabras para trabajar la sintaxis. Para concluir, la lúdica nos enseña que la innovación y la técnica deben ir de la mano a través de la gamificación. Aprovechamos el instinto natural del juego para mejorar la lógica y compromiso lector. Por esto, no funciona si una fundamentación sólida de nuestros recursos físicos. Cada libro, cada ficha y cada herramienta tecnológica en el aula es un instrumento de mediación cuidadosamente elegido para activar los procesos mentales del estudiante, garantizando el aprendizaje no sea solo temporal, sino una base sólida para su futuro académico. La presente investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, ya que permitió recopilar y analizar datos de forma objetiva sobre la comprensión lectora y el uso de estrategias lúdicas. Fue una investigación de tipo aplicada porque estuvo orientada a dar respuesta a una problemática identificada en la Unidad Educativa Rafael Suárez Meneses de la ciudad de Ibarra. Se empleó un diseño no experimental descriptivo debido a que las variables se observaron en un contexto natural sin ser manipuladas y la información se recolectó de forma presencial. La población estuvo conformada por 315 estudiantes de educación básica media, es decir, quinto, sexto y séptimo año de educación, y 9 docentes que eran los tutores de estos cursos. Mediante el cálculo de la muestra, se trabajó con 173 estudiantes, además de la totalidad de los docentes. Para la recolección de información, se aplicaron encuestas y una ficha de observación, y los datos fueron analizados mediante estadísticas descriptivas. Los resultados obtenidos permitieron fundamentar el diseño de una propuesta pedagógica basada en estrategias lúdicas para fortalecer la comprensión lectora. Hipótesis y variables. Al realizar la investigación, nos arrojó como hipótesis que la aplicación de estrategias lúdicas es el índice de manera significativa en el desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes de básica media. Nuestras variables independientes son las estrategias lúdicas, entendida como actividades de juegos que motiva el aprendizaje. Nuestra variable dependiente es la comprensión lectora, medida a través de los niveles literales, inferenciales y críticos. La metodología y población.
El estudio se realiza en la unidad educativa Rafael Suárez Meneses con una población de 315 estudiantes y 9 docentes. Para este análisis nos enfocamos en el muestreo seleccionado mediante un muestreo no probabilístico, lo que nos permite obtener datos específicos sobre la definición actual en el aula. Análisis y resultados. Al analizar la tabla 1, referente a las frecuencias con las que los docentes aplican actividades lúdicas, observamos que existe una brecha importante. Las actividades no son constantes ni variadas. En la tabla 2, que evalúa el nivel de interés de los estudiantes, los datos reflejan que los métodos tradicionales de lectura no están logrando captar la atención necesaria, lo que confirma la urgencia de un cambio metodológico. Análisis crítico. En la tabla 3 muestra el desempeño de los estudiantes en la identificación de ideas principales. Los resultados son preocupantes, ya que una mayoría se mantienen en un nivel básico o literal. Finalmente, la tabla 4 detalla el uso de recursos didácticos, digitales y físicos. Los datos relevantes relevan que, aunque existan recursos, estos no se utilizan de forma estratégica para fomentar la lectura comprensiva. Estos hallazgos validan nuestra propuesta de diseño en un manual de estrategias lúdicas que transforman estas debilidades en fortalezas. Cronograma de actividades. El cronograma de este proyecto se lo diseñó para ejecutarse en un periodo de 6 meses, comprendido entre febrero y junio. Este tiempo se ha dividido estratégicamente en 4 fases fundamentales que aseguran la viabilidad y el rigor científico de nuestra propuesta pedagógica. En la fase 1, en el diagnóstico y fundamentación, que se lo realizó durante los meses de febrero y marzo. Las actividades se centraron en el levantamiento de información. Primero nos dedicamos a la elaboración y a la validación de los instrumentos de la recolección de datos por parte de expertos. Posteriormente, realizamos la aplicación de la encuesta a docentes y las fichas de observación a los estudiantes en las aulas de la unidad educativa Rafael Suárez Meneses. Esta fase fue crucial para identificar el estado real de la comprensión lectora. Fase 2. Análisis de resultados. En el mes de abril procedemos al procesamiento y análisis de datos obtenidos. Aquí identificamos la causa y los factores metodológicos que influyen en las dificultades de lectura de los estudiantes de básica media. Los resultados de este análisis nos sirvieron como la base científica para justificar la intervención lúdica. Fase 3. Diseño y estrategia de la propuesta. Finalmente, entre mayo y julio, nos enfocamos en la fase creativa y de cierre. Elaboramos una guía didáctica, el cual contiene las estrategias y materiales lúdicos diseñados especialmente para mejorar la comprensión lectora. El cronograma culmina con la entrega del informe final del trabajo de integración curricular, cumpliendo así con el tiempo establecido para nuestra titulación. Durante el proceso de aplicación, se realizó la encuesta a los 9 docentes que conforman cada tutoría de quinto, sexto y séptimo, considerando que de quinto existen 3 paralelos A, B, C y del mismo modo en sexto y séptimo. El objetivo de esta aplicación fue encontrar y comprender el uso de estrategias lúdicas para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes. Principales hallazgos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos. En primer lugar, la comprensión lectora, que es una de las variables que estamos investigando. Los estudiantes presentan mayores dificultades en los niveles inferencial y crítico.
En las metodologías docentes encontramos que se predominan las estrategias tradicionales sobre las actividades lúdicas, mientras que en las estrategias lúdicas existe interés por incorporar actividades lúdicas en el proceso de enseñanza, sin embargo aún no conocen de este tema. En la necesidad de innovación, los resultados evidencian la necesidad de fortalecer la comprensión lectora mediante estrategias innovadoras y lúdicas. Los resultados evidenciaron que los estudiantes presentan mayores dificultades en la comprensión inferencial y crítica. Además, aunque los docentes emplean diferentes metodologías, predominan las estrategias tradicionales. Tanto los docentes como los resultados obtenidos muestran que las necesidades de incorporar estrategias lúdicas que favorezcan un aprendizaje más activo y significativo son sumamente importantes. De la encuesta. Se pregunta en primer lugar la frecuencia con la que los docentes trabajan la comprensión lectora en sus clases. Como ustedes pueden observar, y es importante destacar también que en ninguno de los 9 cursos evaluados se registraron respuestas en las categorías de diario ni rara vez, predominando la frecuencia de 2 o 3 veces por semana. En ese sentido, estos resultados permiten inferir que si bien la comprensión lectora forma parte de la planificación docente, su desarrollo no se realiza de manera permanente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en los cursos de quinto y séptimo año de educación, donde algunos docentes señalaron trabajar únicamente una vez por semana. Bajo este contexto, la práctica intermitente de actividades orientadas a la comprensión lectora puede dificultar también el fortalecimiento progresivo de habilidades como la interpretación, la inferencia y el análisis crítico de los textos. A partir de ello, también se evidencia de cierta forma que es importante incorporar nuevas estrategias que puedan favorecer un trabajo mucho más constante y dinamizar la lectura dentro del aula. Mientras que en la segunda tabla vamos a ver qué metodología de enseñanza utilizan con mayor frecuencia. En este sentido, los resultados permiten identificar que el método tradicional continúa siendo la base de la metodología empleada por los docentes de los 3 niveles de educación básica media, aun cuando en algunos casos este se complementa con estrategias lúdicas, de aprendizaje cooperativo, recursos digitales o el enfoque comunicativo. Si bien esta combinación refleja un interés por diversificar las prácticas de enseñanza y de mejorar la comprensión lectora por parte de los docentes, podemos ver que no se lleva a cabo. Bajo este contexto, resulta pertinente fortalecer las metodologías utilizadas en el aula mediante estrategias que favorezcan una participación más activa del estudiante y promuevan de esta manera el desarrollo de habilidades de interpretación, de análisis y de reflexión a partir del interés que les produzca por la lectura. En esta tabla detallan la combinación de estrategias metodológicas empleadas por el personal docente para abordar la comprensión lectora en el subnivel de básica media. En el caso de quinto año, se evidencia que un docente combina las actividades de análisis y subrayado con dinámicas de discusión grupal, mientras que los 2 docentes restantes integran el análisis y subrayado con actividades lúdicas y juegos de comprensión. Por su parte, en el sexto año de educación básica se registra una distribución idéntica a la concentración de frecuencias. Un docente reporta el uso de análisis, subrayado y discusión grupal, en tanto que los 2 docentes restantes optan por articular las técnicas tradicionales de análisis y subrayado con componentes lúdicos y juegos dirigidos de comprensión lectora. Con respecto al séptimo año de educación básica, se puede identificar que existe una diversificación técnica más compleja e individualizada. Un docente emplea análisis y subrayado, actividades digitales y lecturas guiadas, mientras que el segundo docente asocia el análisis y las herramientas digitales con la discusión grupal. En el caso del tercer docente, se incorpora de manera integral las actividades lúdicas y juegos de comprensión a la estructura anterior, sumando además la discusión grupal y las lecturas guiadas.
En este sentido, los resultados permiten observar que las actividades de análisis y subrayado constituyen la estrategia más utilizada por los docentes de quinto y sexto de educación básica para trabajar la comprensión lectora, combinándose en algunos casos con actividades lúdicas, discusión grupal, lecturas guiadas y recursos digitales. Asimismo, se aprecia que en séptimo año de educación básica existe una mayor diversidad de estrategias, debido a que también los estudiantes ya tienen más años. Sin embargo, las actividades de análisis y subrayado continúan siendo más presentes como elemento común dentro de las prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula. Bajo este contexto, si bien la incorporación de recursos complementarios refleja el interés del profesor para diversificar las actividades de aprendizaje, los resultados sugieren la necesidad de favorecer el uso de estrategias que favorezcan una mejor participación, una participación más activa del estudiante y contribuyen al mismo tiempo al desarrollo de niveles de comprensión que trasciendan la identificación e información explícita. Los factores que más influyen para que los estudiantes presenten dificultad en la comprensión lectora, se puede visualizar que los factores percibidos por el personal docente como determinantes para estas dificultades, en quinto año, las respuestas se concentran en combinaciones de falta de hábitos de lectura principalmente, escasa motivación, limitado vocabulario y problemas de atención, mientras que en sexto año los docentes reportan estas mismas variables, incluyendo además dificultades en fluidez lectora, textos poco adecuados al nivel y escasez de actividades prácticas. Finalmente, en séptimo año, las respuestas coinciden en la presencia simultánea de casi todos los factores mencionados anteriormente, destacando también la influencia constante de la falta de hábitos lectores en el hogar y la escasa motivación de los estudiantes por leer. En ese sentido, los resultados permiten identificar que las dificultades de comprensión lectora son percibidos por los docentes como un fenómeno asociado a diversos factores, entre los que destacan la falta de hábitos de lectura en el hogar, el limitado vocabulario, la escasa motivación hacia la lectura y los problemas de atención. De igual forma, en los niveles de sexto y séptimo año de educación básica, se incorporan otros elementos como las dificultades en la fluidez lectora, la utilización de textos poco adecuados al nivel y la escasez de actividades prácticas, evidenciando de esta manera la complejidad de esta problemática dentro del contexto educativo. En la ficha de observación, se realizó la observación con un grupo de estudiantes de quinto año. En quinto año se predomina aún las estrategias tradicionales, mientras que las actividades lúdicas se utilizan solo ocasionalmente. Sin embargo, se observó también que estas estrategias favorecen la interacción y facilitan la comprensión lectora, por lo que representan una oportunidad de mejora continua. Mientras que en la aplicación de la ficha de observación con los estudiantes de sexto año de educación básica se mantienen características similares porque se ve el predominio de estrategias tradicionales en la que el docente es el principal tutor que expone la lectura y los estudiantes son quienes escuchan. Por ello, hay un uso muy mínimo de actividades lúdicas, pero existe un ambiente organizado para el aprendizaje. Los estudiantes muestran un mayor interés cuando se aplican dinámicas lúdicas, evidenciando que esto sería un impacto positivo para la mejora de la comprensión lectora. Por otro lado, tenemos a los estudiantes de séptimo año de educación básica. En séptimo año se evidenció un equilibrio entre estrategias tradicionales y lúdicas. Los estudiantes participaron activamente durante el desarrollo de la clase, demostraron un mayor interés y alcanzaron mejores niveles de comprensión cuando el docente les presentó actividades con materiales lúdicos, especialmente en el nivel inferencial. Esto demuestra que la integración de actividades lúdicas a la clase tradicional de lengua y literatura fortalece significativamente el aprendizaje y mejora la comprensión lectora. Guía lúdica. Guía práctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora. Materiales lúdicos para aprender a comprender. Tema: estrategias lúdicas para el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de subnivel básica media. Introducción. Es una propuesta pedagógica dinámica e innovadora para transformar la lectura en un proceso activo, analítico y reflexivo.
En la actualidad, aprender a leer y a entender es necesario y fundamental para el aprendizaje, pero se ha podido evidenciar que en el subnivel básica de educación básica media, los estudiantes leen de forma que no comprenden, no tienen capacidad de analizar o opinar coherentemente. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente porque la lectura se ha limitado a una decodificación mecánica y a tareas repetitivas que desmotivan al estudiante. Nuestro enfoque busca cambiar esa realidad a través del juego y la creatividad. Objetivos. Objetivo general. Diseñar una guía didáctica con estrategias y materiales lúdicos que fortalezcan la comprensión lectora en estudiantes de educación básica media. Objetivos específicos. Proporcionar a los docentes actividades lúdicas orientadas al desarrollo de los niveles de comprensión lectora. Promover el uso de materiales lúdicos creativos como apoyo pedagógico en las clases de lengua y literatura. Fomentar la participación, la motivación y el interés por la lectura mediante estrategias dinámicas e innovadoras. Metodología. Para sustentar científicamente esta propuesta, enmarcamos el proyecto en un paradigma sociocrítico, ya que no solo buscamos diagnosticar las dificultades de lectura, sino transformar la práctica docente e intervenir directamente en el aula utilizando un enfoque mixto, cual y cuantitativo, para evaluar la motivación, participación e interacción de los niños durante el juego, para medir objetivamente la mejora en el nivel de la comprensión lectora. Diseño de investigación. El diseño metodológico corresponde a la investigación-acción de carácter aplicado y propositivo. Partimos de un diagnóstico en la materia de lengua y literatura. Diseñamos la guía didáctica lúdica con su respectivo dinámica, materiales, rúbrica y la aplicación para evaluar su impacto real en los estudiantes. La población y muestra. La población abarca los estudiantes y docentes del subnivel básica media de la institución. Para la muestra, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, nos enfocamos en un grupo específico de este subnivel que presentaba mayor dificultad en el procesamiento y análisis de textos. La recolección y análisis de datos. Para la recolección de datos, empleamos la observación directa con listas de cotejo, encuestas de diagnóstico y la rúbrica de evaluación de la guía para medir la comprensión literal, inferencial y crítica. Finalmente, para el análisis de datos, usamos estadísticas descriptivas con tablas para los resultados cuantitativos, junto con un análisis cualitativo para interpretar el cambio de actitud e interés de los estudiantes hacia la lectura. Estrategias de actividades lúdicas. Con la creación de este material, el niño ha desarrollado algunas destrezas, como por ejemplo en el tema la conversación y el párrafo expositivo. Favorece el diálogo guiado para que el estudiante estructure ideas, argumente y redacte textos expositivos con sentido. En el tema creación de fábulas en equipo, estimula la imaginación, la coherencia textual y la reflexión sobre las moralejas o enseñanzas. En la variedad lingüística, en metáforas y retahílas, a través del juego de palabras y la riqueza de nuestro idioma, desarrollan la agilidad mental y la interpretación del lenguaje figurativo. Este es uno de los ejemplos de todos los materiales que se han realizado en la guía didáctica. Contenido de la guía didáctica. Para garantizar que estas estrategias se aplican con éxito, hemos diseñado una guía didáctica completa para el docente. En ella, cada actividad lúdica cuenta con una estructura detallada que incluye dinámicas paso a paso para ejecutar la actividad en el aula de forma ordenada, destrezas con criterio de desempeño y objetivos,
alineados al currículo de lengua y literatura. Modo de elaboración y materiales, que son los recursos accesibles, creativos y fáciles de preparar. La rúbrica de evaluación, instrumento claro, con criterio cualitativo y cuantitativo para medir el avance en la comprensión lectora. Conclusión. Al llevar el juego al aula de básica media, no solo mejora la comprensión lectora, sino que transforma la lectura en una experiencia significativa y motivadora. Gracias.